Muy buenas tardes a todos. Bien, creo que ya estamos al aire. Si nos confirman por medio del chat. ¿Listo? Bueno, muchachos, muy buenas tardes a todos. Es más a la Taberna de Lug, espacio de conversación, de información, de todo lo relacionado con los juegos de rol. El día de hoy yo voy a estar ayudándoles, acompañándolos y narrándoles una historia un poco interesante, que es la historia de dónde vienen, cuál es el origen, de dónde salieron efectivamente. Entonces, eh, ¿qué me dices, Luke? ¿De una vez o esperamos un poquito a que lleguen más personas? En este momento tenemos 7 personas que nos están acompañando en el live, 8. Y yo creo que podemos esperar a otras 2 personas que se nos unen. Perfecto. Y mientras, pues podemos hacer un arqueo de qué fue lo que pasó en nuestra transmisión anterior. El programa anterior fue nuestro primer día, ¿no? Sí, exactamente. Nuestro primer día y pues básicamente les contamos de qué se trata la taberna, qué es lo que estamos planeando, qué es lo que siempre ha sido y básicamente que este es un espacio para ustedes. Nos acompañan, bueno, que siempre han estado ahí dentro de las comunidades, dentro de nuestros juegos. Entonces, damos la vez pasada, Lu, que este espacio es para los muchachos que necesiten, pues nos pueden buscar, ya sea por el perfil de la taberna de Luke o por nuestros perfiles, el perfil de Arejo, el perfil de Pipe o el perfil mío, @Mauro Río Mileal, me consiguen en cualquier lado. Necesiten a su servicio, muchachos. Exacto. Y pues también está en el perfil de YouTube, donde al finalizar pues esta transmisión, pues vamos a subir exactamente el mismo video. Se Para que sube pues a también lo la... puedan disfrutar allá, den like y pues en algún momento logremos verificar pues qué es lo que está pasando. Y pues vamos a empezar a subir otra serie de videos. Sí, hay unos proyectos para esta primera temporada, proyectos bien interesantes de programas y vamos a cerrar la temporada con una mesa de rol. Va a ser una, una sesión en vivo, por así decirlo. Jugadores antiguos, jugadores nuevos, invitados. Ya estamos terminando de ultimar detalles de esa mesa de final de temporada. Entonces, no se vayan a despegar de nuestros programas semanales, de nuestro contenido semanal, dándole datos de qué es lo que se necesita y cómo lo vamos a manejar. Exacto. Entonces, Bueno, ahora sí entrando en tema, entremos en materia. vamos a hablar, como les decía, acerca de la historia de los juegos de rol, que a primerazo suena como medio, ok, sí, es historia, es algo que puede pasar desapercibido, pero hay que tener en cuenta de algo. La historia de los juegos de rol no solo incluye el quién se la inventó o en qué año apareció X juego o X editorial o X personaje, sino nos da ideas de cómo ha evolucionado el juego como tal. Podríamos decir que más o menos sobre los 80, incluso sobre los 90, existe una línea que separa el antes y el después de los juegos.
al origen del juego de rol. ¿Qué es? Es un juego de mesa en el cual sus participantes asumen los roles pues, de los personajes que ellos crean y participan en un universo que su máster o que su director de juego les plantea, siguiendo ciertas reglas que en este caso los llamaremos sistemas de reglas. Dependiendo del juego varían, dependiendo de qué es lo que se busca enfocar el juego, varían las reglas y varía efectivamente esa interpretación y el asumir esos juegos. Pero si nos vamos un poquito más atrás, debemos hacer la aclaración que los juegos de interpretación existen desde prácticamente el siglo XVI, siglo XV. Existen juegos de interpretación que hoy en día todavía son como vivos, que están todavía vivos. Y de ahí es de donde se toma esa idea de vamos a jugar a ser alguien más. Pero un tiempito después se inventaron un término que se llaman los wargames o los juegos de guerra. Efectivamente, como el nombre lo dice, son en un principio, en su forma primera, eran las reinterpretaciones con miniaturas, con figuritas pequeñas, batallas épicas desde de la historia de la humanidad. Llámense batallas napoleónicas o batallas pre-primera guerra, se interpretaban y se volvían a jugar se jugaban con las unidades y con las miniaturas juegos de guerra. Ok. Más o menos sobre el 50, más o menos 60, se salió un juego que se llama Diplomacy. Era como nosotros aquí en Latinoamérica, si no estoy mal, lo conocieron como 1940, una vaina así. Efectivamente, de interpretar roles de países en la mitad de después de la civilización posguerra. Entonces tú asumías una nación y empezabas a mirar cómo movías tus unidades, algo así como una versión primigenia del Risk, para que me entiendan. ¿Sí? Ya al juntar estos juegos de miniaturas y de guerra, la adaptación que nos venían de los juegos anteriores y este nuevo de interpretación y de asunción, fue lo que nos dio el juego Diplomacy. Nace en una primera, lo que se conocería como un juego de rol. Luego van evolucionando los juegos de guerra, los wargames, siguen al día de hoy son juegos vigentes. Creo que uno de los más famosos es Warhammer, existe War Machine, también es otro juego en miniaturas. Y en el chat, si alguien me puede recordar otros juegos, creo que hay otros en este momento. Efectivamente, el juego de Dungeons and Dragons de miniaturas, pero pues ya vamos a ir allá. Había en la serie de Big Bang Theory un juego en el cual se trataba sobre la guerra del norte de África. No sé si Correcto. recuerdas ese capítulo. Sí. Y pues esa es la versión que se les estoy contando que sucedió más o menos sobre el 60, que es la reinterpretación de las guerras con miniaturas, pero también interpretando los personajes de diplomacia, correcto. Eso también es un detalle que pues, sigue siendo vigente y se siguen jugando el día de hoy. Más o menos sobre el 70 nace lo que nosotros conocemos como el primer juego de rol, que es Dungeons and Dragons, efectivamente. Basado en parte y parte por varios juegos que ya existían en el momento. Efectivamente, uno era un juego que se llama Dungeon, y luego había otro juego americano, pero ese sí era de tablero, un juego de mesa que se llamaba Dragon. Cada uno tenía un factor de interpretación y tenía un factor de juego de mesa que pues a nuestro gran padre creador Gary Gygax decidió juntarlos y fusionarlos en lo que nosotros conocemos como Dungeons and Dragons. Los que son seguidores de nuestra página, una publicación que hicimos hace un par de semanas, donde contamos el título principal de la primerísima versión del Dungeons.
serie de reglas para juegos de guerra modificados. Aquí se parte el nacimiento de los juegos de rol como publicación, ¿correcto? O sea, aquí ya existe una editorial que es TSR, un juego que es Dungeons and Dragons, y es una publicación constante de compendios, suplementos y de historias. ¿Listo? Este se podría decir que es como el punto de partida de lo que nosotros conocemos como juegos de rol. Ese sería como el punto base. Correcto. O sea, Ahí es de donde ahí ya sería nuestro año cero. estas ideas de interpretación de juegos de guerra, de juegos de miniaturas y juegos de mesa, todo esto se llevó a una mutación en la que se llama Dungeons and Dragons del 74, que es el primer juego de Dungeons. Que ellos partamos del hecho que eran gente que nosotros podríamos llamar ñoños, o sea, eran aficionados a sus hobbies que se arriesgaron a hacer un poco más, que esto no iba a funcionar, que era un hobby para ellos, era una idea loca que se les ocurrió, pero miren al punto en el que en este momento estamos, ¿cierto? Eh, Ellos nunca pensaron llegar tan lejos. Tiempo después, digan ustedes unos 10 años por o menos, bases de reglamentos del Dungeons and Dragons primero, y empezaron a salir más juegos y empezaron a reinventarse las reglas y empezaron a meterle más temáticas. Sí, por ejemplo, sabrán que uno de los también primeros juegos es RuneQuest. Otra versión pues se podría decir que es una modificación de Dungeons and Dragons pues con sus reglas propias y demás, pero también se considera como uno de los primeros juegos. En otras versiones como Túneles y Trolls, que es otro juego parecido a Dungeons and Dragons de fantasía, y aquí les aplicaría un término que es medianamente moderno, este tipo de juegos, y es que son juegos de Dungeon Seekers, son juegos de mazmorreo. A ti te plantean una mazmorra en la cual tú tienes que entrar como un héroe, interpretando tu héroe, tus habilidades, a finalizarla, limpiarla, rescatar, bueno, ya dependerá del maestro del juego, ¿cierto? Entonces, estos Dungeon Seekers han ido mutando a través del tiempo. Más o menos a finales del 70, sobre los 80, se publica Advanced Dungeons and Dragons. Aquí ya, esta sí se podría decir que es la primera edición revisada de Calabozos y Dragones. Porque aquí ya se aprovecharon esos fallos, se mejoraron encontraron en la prueba beta, por así decirlo, como la nueva, se mejoraron, se recorrigieron algunas cosas y se agregaron de cosas de los suplementos del juego, al juego. De Advanced Dungeons and Dragons de finales de los 70s o principios de los 80s viene a ser la primera edición revisada de este juego. A partir de aquí ya se expanden los juegos de rol y hacen grandes iconos del juego, porque ya estamos en los 80s, grandes juegos como Paranoia es del año 84, La llamada de Cthulhu es del año 81, Star Wars, el primer juego de rol del 87, tengamos en cuenta que Star Wars tiene como 9 juegos de rol. También nace el primer juego de rol de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, ese es del 84. A nacer muchas pequeñas facciones de juegos, pues enfocadas a cada una de los gustos de las personas. Si somos honestos y siempre lo hemos dicho, el juego de rol, el límite es la imaginación, ¿sí o no? Aquí lo que te frena para hacer un juego de rol es hasta donde te llegue la cabeza. Y esta gente al empezar a sacar más y más juegos. Ya los juegos de rol llegan hasta a Europa y se empiezan a crear sistemas propios europeos. Tengamos en cuenta que una cuestión cultural es Estados Unidos, otra cuestión cultural es Europa. Cada uno entiende el mundo fantástico de una forma diferente y nacen cosas nuevas. Obviamente no todos llegaron a América, mucho menos o muy pocos habrán llegado a América, pero sí hay un punto específico de juegos europeos claves que marcaron también historia. Por ejemplo, hay un juego alemán que se llama Midgard.
todos conocemos la historia ancestral de los alemanes. Básicamente, así como los americanos hicieron sus dragones y sus monstruos según su historia y su fantasía, los europeos, o en este caso los alemanes, también hicieron lo mismo. Hay otro juego sueco, Demoner, que viene a ser un Dungeons and Dragons, pero ubicado en la cultura y en el mito de Suecia. Así mismo ocurrió en Francia, así mismo ocurrió en España. España también es un gran productor de juegos de rol unido, que ellos tienen un juego muy famoso que es Kalevala Heroes. Vuelve y juega. Todos, si los vemos muy por encima, todos son una copia de Dungeons and Dragons. Bien, digamos, no le digamos copia, sino como una resignificación propia del Dungeons. Les pongo a las personas que nos están acompañando en el chat. ¿Cómo se imaginan un Dungeons and Dragons de aquí desde Colombia o de Latinoamérica? No serían caballeros, sino vendrían a ser que héroes héroes indígenas. Ujú. O Participen ahí en el colonizadores o... colonizadores. Por ejemplo, hay un juego de rol, ya hablando de todos los sistemas, volvemos al tema, al punto, el límite de la imaginación, Siete Mares, Seven Seas, es un juego de corsarios y de colonos, por ejemplo, para que lo busquen o lo investiguen por ahí. Vamos en los 80, ¿correcto? En los 80 también empiezan a hacer los videojuegos. Y estos videojuegos empezaron a ver el boom de estos juegos de rol y empezaron a aprovecharlos también en sus propias eh, producciones. Ya es que efectivamente sale Dungeon, que es uno de los primeros juegos que salió en consola. Está basado con esta idea del Dungeon Crawling. Durante los 80 también se hizo muy popular, bueno, se hizo popular, pero a partir de una impopularidad de los mismos juegos. ¿Recuerdan ese boom que hubo, que incluso como que sigue siendo recurrente, que dice que los juegos de rol son satánicos? Incitan a ciertas cosas a ciertas cosas de involucrar mal a los jóvenes o a desperdiciar el tiempo en cosas improductivas. Sí, Es como medio cíclico, ¿cierto? Cada cierto tiempo como que sucede algo y otra vez los colegios se invaden y empiezan a prohibir y empiezan y pues todos quedamos como, pero esto es sano, pero pues me están diciendo que no. En los 80 ocurrió esto, pero a un nivel ya más estricto porque fue gubernamental. Punto en los 80 donde pese a que los creadores de los juegos de rol son profesores, muchos eran profesores de universidad, dentro de las mismas universidades se estaba contemplando que los juegos no eran nada productivo, entonces hablaron, las universidades se involucraron al gobierno y terminaron haciendo como una especie de prohibición, por así decirla, de juegos de rol en las universidades. ok. Y los grupos que había en las Eso universidades, pues empezaron a hacer, o sea, como una cacería de brujas, por así decirlo. sí, Está prohibido, o sea, como cuando te prohíben hacer algo en una universidad, algo así fue lo que hablaron lo que sucedió más o menos en los 80s, y ahí quedaron, obviamente fue que se empezó a popularizar también, que eso es un punto clave, los hobby centers. Listo, no podemos jugar en la universidad, armemos un espacio o construyamos entre todos un espacio en el cual todos podamos jugar, ¿cierto? Que es básicamente eso lo que propone un hobby center. Eh, Aquí es donde se fractura, o sea, como se fracturan, hay una prohibición y nace una nueva y mejor idea. También en los 80, a finales, nace lo que nosotros llamamos los sistemas genéricos, ¿correcto? ok. Los sistemas genéricos se les llama a los sistemas de juego de rol que son aplicables a lo que te canten los huevos. Ok, Por ejemplo, D20. D20 es, tomaron las reglas o ciertas reglas o tomaron ciertos estipulamientos de Dungeons and Dragons y lo volvieron un sistema de juego abierto a lo que se te ocurra. Además de juegos genéricos, existe D20, existe el D100 porcentual, existe el D6, que es el sistema básico que muchos conocen. Existe BRP, que es otro sistema de 100, pero
lo chévere de estos sistemas, que es lo rescatable, es que lo puedes aplicar a lo que quieras. Si quieres hacer una ópera espacial, June Crawling, quieres hacer una campaña futurista, quieres hacer una campaña en el salvaje oeste, efectivamente, como el nombre dice, genéricos, que lo puedes aplicar a lo que tú quieras. Entonces ya solo es aprenderse las reglas, un lore, te obvias una historia de un universo, sino simplemente lo que tú quieras jugar. 90, aquí en los 90 nace como que él llega al punto cenit de la sofisticación de los juegos de rol. Aquí es donde todo se pule y llega a un nivel de profesionalismo ya desde el nacimiento de los mismos. En los 90, White Wolf. White Wolf es como nuestro héroe principal dentro de los 90. Eh, ¿Qué pasó? Pipe. Continúo que fui por bebida. Ah, ok. En los 90 nuestro personaje principal viene a ser White Wolf. ¿Quiénes son White Wolf? White Wolf es una editorial de juegos de rol muy, muy famosa por haber creado todo un universo. Pues al pasar los años, se inventaron un universo que nosotros conocemos como Mundo de Tinieblas. Y todo nace a partir de su primer juego que se llama Vampiro la Mascarada. Este juego nace en el 91. Propone ya, piénsalo en esta forma, estamos jugando, ya todo el mundo está pensando en parajes futuristas o parajes fantásticos con dragones, con bestias míticas. Vampiro te plantea que dice, siempre somos el héroe que va a matar al monstruo, ¿cierto? Esto es lo que nos propone Don Johnson, nos propone la mitad de los juegos que ya existían. Es cierto. Si nosotros somos el monstruo, ¡pah! Rompieron el mundo completo Sí. porque ya, en este caso Vampiro la Máscara, tú interpretas al vampiro. Obviamente existen tus amenazas, existe tu comida, pero ya son los problemas de qué es ser un monstruo. Y otro detalle es que lo plantean en la era actual. Ok. Pero pues lo sitúan en, por ejemplo, un Bogotá nocturno donde eres un vampiro, cómo te mueves, cómo funciona esa sociedad. Ese tipo de detalles fue lo que rompió e hizo muy, muy, muy famoso No, vampiro, la mascarada. Vampiro, que fue su primer juego. De ahí nacen varios juegos como son Hombre Lobo, el Apocalipsis, Cazador, la Venganza, Mago, la Ascensión, Momia, el Resucitar, si no estoy mal se llama. Ujú. Y son toda la base de este juego de Mundo de Tinieblas. Ya no jugamos con el héroe que mata monstruos, ahora jugamos es con el monstruo que tiene que seguir luchando por su vida, si queremos, si lo podemos decir de esta forma. Ok. También hay otro punto muy, muy, muy importante, 90, que es el nacimiento de lo que vendríamos a conocer como los TCG. En el año 93, 2 años después de Vampiro la Máscara, nace Magic the Gathering, que es un juego de cartas coleccionable. Porque menciono el juego de cartas. Esto fue como la aparición del primer némesis de los juegos de rol. ¿Sí me explico? Ok. Los juegos de cartas empezaron a competir en popularidad con los juegos de rol. Entonces, en estos hobby centers que ya existían desde los 80s, donde se reunían a jugar juegos de rol, ahora también llegaban jugadores a personas a jugar juegos de cartas. Y ahí empezaban Eh, a interactuar de distinta manera. Y algunos migraban o otros... Correcto, correcto. O algunos jugaban ambas cosas, o un jugador salía del rol y entraba a las cartas, o un jugador de cartas no conocía los juegos de rol y se empapaba en el tema. Entonces empezó a mutar en cuanto a popularidad y en cuanto a las ideas de cómo funcionaba esta ñoñosfera que eran los hobby centers. Y vuelve y juega. Cíclico, prohibición. Son juegos satánicos, plantean situaciones de consumo, bla, 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 bla. Eh, y llega un punto donde nace, pues no nace, ya tenía cierto tiempo de existente, pero en los 90 gran unificación, si podemos decir, de los juegos, de los hobbies, con una empresa que estoy seguro todos conocemos que se llama Wizards of the Coast. Ok.
The Coast es una empresa de juegos, ellos sí son netamente de juegos, y son los que manejan lo mundialmente Magic the Gathering, Dungeons and Dragons, se me acaba de ir el nombre de este otro juego de Dungeon Crawling, Erebor, Ok. y ellos son los que constantemente son los que publican como los suplementos, como los mismos juegos nuevos, ellos se vuelven como la gran cabeza visible de, de estos nuevos hobbies, ¿cierto? Eh, Desde los 90 a la fecha de hoy, no es que haya ocurrido así una gran fractura en cuanto a algo casi muy histórico para, pues, sin demeritar todo lo que ha pasado, sino se empezó a ver una popularización ya más global con la era de la tecnología. En los 90, 2000 ya nace el Internet, se mejoran las comunicaciones y pues llegamos a la era de la tecnología, pues este producto se viraliza ya efectivamente como el término se utiliza el día de hoy, porque ya muchos más tienen acceso. 80s, tú eres una persona que no sabía, no conocía los hobby centers, ¿cómo llegabas a los juegos de rol? Porque o ibas a la universidad y conocías el tema de en primera mano en la universidad, o Ujú. porque un amigo tuyo le pasó lo mismo, conoció al amigo del amigo del amigo de la prima de la mujer del perro y le dijo, vea, estos son juegos de rol. Era mucho más difícil. Ahorita en la era de la comunicación, pues esto se viralizó, se abrió mucho el mundo y a son de hoy, ya con la popularidad y con el manejo que se le daba a esto de los juegos, son millones y millones y millones y millones y millones de juegos nuevos. Y los ¿Cómo? juegos, y, Dime. y los juegos que venían antes no se intentaron reestructurar, se fueron Claro, perdiendo. todo fue mutando a través del tiempo. Ok. Por ejemplo, de la Advanced Dungeons and Dragons, que volvemos a decir que es como la primera versión del Dungeons, a la fecha de hoy ya existen 5 versiones de Dungeons Ok. que se van mejorando, van evolucionando, van cambiando, les agregan cosas, les quitan cosas, prueban el sistema, matan el sistema, acaban con unas cosas u otras. Volviendo al tema de los suplementos, todos estos juegos siguen sacando material. Entonces, de Dungeons and Dragons, suplementos son las campañas o las historias ya creadas, oficiales, por así decirlo. Tú consigues las campañas del 70, del 80, porque físicas valen casi como un riñón. Ok. Las consigues en internet o bueno, si consigues a alguien que te la escanee y te la regale y sigue siendo vigente o traspolable a los juegos a la quinta versión, por ejemplo, que es la última de Dungeons and Dragons. Ok. RuneQuest también ha evolucionado a través del tiempo. Star Wars, pues como les comentaba, ya hay como 6 7 versiones de Star Wars. Toda esta mutación ha llegado incluso a que los juegos de rol permeen los videojuegos. Todos sabemos que para el próximo año, si no estoy mal, o bueno, muchos sabrán que para el próximo año viene el segundo videojuego de Vampiro la Mascarada. Sí. Dungeons incluso incursionó en la series de televisión animadas, Ujú. ¿no? En películas. Mucha de esta temática de juegos de rol se ha visto permeada tanto a cine como a televisión como a música, que pendientes porque tendremos un especial de ese tema. Sí, más adelante. Más adelante tendremos un especial de ese tema, si les gusta, vayan preparando sus ideas y su participación. Más o menos en media horita, cómo es el chiste de los juegos de rol desde su nacimiento al día de hoy. ¿Qué es rescatable? Porque vuelvo y juego, porque porque queremos hacer esta mención de la historia aquí en la Taberna de Luke. Como se habrán dado cuenta, y como les he mencionado, los juegos de rol existen muchas versiones, existen muchos universos. ¿A qué queríamos con contarles, a qué queremos llegar con contarles la historia? Que generarles a ustedes una mm, curiosidad por los juegos mismos, antiguos como nuevos. No es lo mismo, y aquí Pipe me dará la razón, jugar Dungeons primera, Advance, o jugar Dungeons tercera, o jugar Dungeons quinta. El Sí, universo completo cambia a partir de cómo te lo plantea el máster, ¿correcto, Pipe? es correcto. Y Eh, igual también quería como ahondar en que estos creadores,
de estos juegos no siempre fueron los mismos, pues el gran conglomerado pues siempre fue Wizard, Sí. pues más recientemente, pero de la transformación de los Wargames a la venida de los juegos de rol y pues posteriormente a los videojuegos de RPG, que pues es otra discusión aparte que vamos a tener, Ujú. todos ellos también tuvieron sus influencias. Correcto, total. Y pues desde mi punto de vista, digamos, se fue creando, digamos, la primera edición de Dungeons and Dragons y eso influyó pues un sinnúmero, como pues tú ya lo has demostrado pues en esta conversación. Pero ¿qué otras influencias, por ejemplo, de tú como jugador, qué juegos te han influenciado más significativamente? O a las Me estás personas preguntando. también en el chat. Sí. Pues para comparar las dos opiniones, tanto la tuya como pues la de las personas en el chat. O sea, ¿qué juegos son los que más me han influenciado y me han marcado a través de la historia de todo esto que les he contado? Sí, Sí, sí. Personalmente, siempre he sido y siempre lo he dicho, soy full fanático del mundo oscuro. Efectivamente hice el ejercicio, he jugado Vampiro Nava Mascarada, que es el del 91, como he jugado Vampiro Requiem, que es del 2002, 2004, como Vampira Quinta, que salió el año pasado. Las tres versiones del juego me ha dado como esa noción de evolución que quieren darnos los productores y los creadores. Tu pasado y jugar el presente te expande el universo mismo, ¿cierto? correcto. Pues también me pasó alguna vez, tú jugué una campaña hace mucho tiempo de Dungeons cuarta, no 3.5 sino cuarta, y no fue para mí. Yo cuando jugué eso dije, no, Dungeons no es para mí. No, nunca he dicho que existen juegos de rol malos, los masters. Eso sí eso es un comentario mío que toda la vida he tenido y es, no existe juego malo si no existe mal master. Y de Ok. pronto esa persona que me narró a mí Dungeons cuarta no lo hizo de una forma que yo me enganchara memorable para mí que simplemente dije no voy a volver a jugar. Así debe ser Dungeons siempre. Mira, no me gustó. Tiempo después vine a conocer, a hacer una mesa de Dungeons quinta. Yo nunca había jugado después de esa partida de cuarta, vine a jugar quinta y me enamoré del universo. También el darnos la oportunidad de conocer los diferentes sistemas, como que nos empuja a jugar más y a leer más. Y esa interacción pues también me imagino que debió haber pasado pues en todo esto a lo largo de la historia con las personas que se reunían en los hobby Correcto. centers. Por eh, ejemplo, White Wolf tiene un detalle muy chévere. Tú eres jugador de Hombre Lobo Apocalipsis, por ejemplo, ¿cierto? Y ok, tú creaste una historia, hiciste todo un universo, un villano, un escenario, una motivación, y el juego fue un hit, o sea, salió muy chévere. White Wolf tomaba tu historia, obviamente con los créditos correspondientes y con lo que eso conlleva, y te compraba la historia y lo volvían canon. Que pasaron tanto en Vampiro como en en Vampiro, en Hombre Lobo o en Momia, son, son historias de los mismos jugadores. Incluso hay una versión revisada que lo hizo, hay una versión de Vampiro revisada que es la de 20 años, que está construida a partir de los consejos de los mismos jugadores al juego. ok. Los jugadores decían, no me gustó esto, no me gusta esta mecánica, esto tal vez se puede mejorar si lo manejamos de esta forma. White Wolf tomaba en cuenta estas historias y las aplicó en esta versión revisada. Si no estoy mal, tengo entendido que Dungeons también tomó toda la opinión de los jugadores. Básicamente de eso se tratan los juegos de rol, que entre todos construyamos una historia. Y que lo creador, ¿no? Eso me Sí. parece como súper clave. Igual, ¿Qué están diciendo?
No, no, igual en el chat pues ya se abrió una discusión de, digamos, de los gustos de diferentes personas por diferentes sistemas de juegos. Hay quienes les gusta más vampiro, hay quienes se sienten más cómodos con Dungeons and Dragons, hay quienes realmente no les gusta ninguno de los dos y pues prefiere optar por otras opciones, las cuales pues creo que no hemos hablado mucho y es por ejemplo el de la llamada de Cthulhu Por ejemplo, y la Lovecraft. historia de ese, que es a mi modo de ver pues también una influencia que tuvo pues toda esta onda literaria Correcto. y que se volvió realmente un juego de mesa, se volvió pues un juego de rol. Entonces, imagínate, como te decía, la llamada de Cthulhu es del 84. Una serie de ñoños reunidos en la casa de uno y que uno le comparta al otro. Vea, yo me leí este cuento de terror de Lovecraft, todo cuento de terror de Lovecraft. Todos sabían jugar rol y que entre todos digan, ¿y qué tal si cogemos estas ideas de juegos de rol, pero las metemos en este universo y entre todos nos asustamos y hacemos una historia entre todos? Eso le vuela la cabeza a todos. Entonces, así es que nacen los juegos de rol, los creamos entre todos, como cuando creamos nuestras historias con nuestro parche en nuestro comedor. Así mismo se crean los juegos de rol. Pues, digamos, una cuestión propia es que de Oscar Zambrano posiblemente nos está escuchando ahorita. Con Oscar tenemos una historia de mundo oscuro. Pero él narra Cazador, él narra Hombre Lobo, tenemos un amigo que narra Cazador, y creamos una historia atemporal que mezcla Vampiro Edad Oscura, Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo Uf, y Cazador en un mismo universo. qué locura. Entonces, los personajes son cazadores y llegan hasta un punto donde se van a encontrar con sus mismos personajes, donde se van a encontrar con otros hombres lobos que también son ellos, o todo ese llano. Entonces, ese trabajo conjunto es pues lo bonito desde del rol, ¿no? Sí, claro. Entonces, básicamente, queremos traerles toda esta historia para que ustedes se antojen, les dé curiosidad por ver e investiguen más, básicamente. Pues sí, y pues como para darle paso a esa investigación, pues igual empecemos a saludar y a mirar pues qué es lo que han dicho en el chat. Sí, sí, sí. Y entonces empezamos con los saludos. Querido Dale, Master. aquí está, efectivamente, aquí está Oscar Zambrano, que él también es máster. Guillermo Andrés Roa, que es también otro ávido jugador de rol. Mm, tenemos a la bella Violeta que nos acompaña el día de hoy también, Ujú, full fanática de Dungeons and Dragons. Mm, bueno, también aquí Violeta hace un comentario bien importante. Ahora nos mudamos a lo digital mientras salimos de esta situación de cuarentena, pero pues esperamos volver a los encuentros juntos. Pendientes porque va a haber un video también dedicado a las herramientas digitales para jugar rol. Eso va a ser otro otra tema tertulia. próximo, otra tertulia, para que ahí los vamos antojando para que nos acompañen. Ok. Está Santiago Pedraza Rodríguez, que él nos dice, le interesa asistir a un nuevo encuentro porque él fue a uno en galerías, Uno que hicimos, sí, sí, la sí. nocturnada, Sí, la nocturna efectivamente. de rol. Toca esperar a que salgamos de esta situación y sí, tenemos planeado hacer otra nocturnada, otro jam, porque esa nocturnada, pues para los que no saben la historia, 12 jugadores, 3 mesas simultáneas con 3 masters y a partir de cierto momento se unió todo y eran los 12 en una única mesa con 3 masters al tiempo interactuando en un mismo juego. Eso fue la locura y fue una experiencia genial. Presente que próximamente lo estaremos compartiendo, lo estaremos repitiendo, la nocturnada. Sí, es Mm, correcto. Igual, pues como todos todavía tenemos como esa esperanza de podernos encontrar
pronto. Sí, sí, sí. Y igual pues nos toca pues todo por internet. Nosotros pues por medio de la Taberna de Luke también tenemos pues quienes quieran saber un poco más pero no se atreven todavía a jugar. Este sábado, si no estoy mal, tenemos unos espaciecitos para escuchar una mesa de rol en vivo. Nosotros usamos pues, hago spoiler del programa que vamos a tener más adelante, una herramienta que se llama Discord, que pues muchas personas tal vez la conozcan. Y la persona pues, que estaba con nosotros en el primer programa, Alejandro, es quien la está dirigiendo. Entonces, si nos mandan pues a la página de la Taberna de Luz o el perfil de Instagram y nos dicen, mira, yo tengo interés en escuchar la mesa, pues nosotros le pasamos el link con mucho gusto, pues para que ustedes pues puedan conocer realmente cómo es esta mesa, cómo se escribe, cómo se desarrolla y pues las diferentes mecánicas que están implícitas en esta mesa. Sí, eso es muy, Eh, muy chévere. Yo siempre también he sido muy, muy, muy. Yo apoyo mucho el término que uno mirando aprende. sí, sí, es cierto. Y pues en este caso pues nos toca ese escuchando, Sí, sí, sí. porque pues hace tiempo pues uno estaba pues más metido, más presencial, yendo a lugares, a hobby centers, que pues en este lado pues tenemos ahí nuestros sponsors aquí arribita. Sí, Y está, por ejemplo, Master Shop, que pues allá uno iba y jugaba y tenía ellos nos miles de prestaban juegos el de espacio. mesas, exacto. Y ellos ahorita creo que tienen descuentos, pues por el mes de la madre para traer cositas, porque Pendientes. ellos también hacen, le ayudan a uno, o sea, uno se registra en la página de ellos o pues por medio se comunica con ellos para que uno lo registren y uno pues puede comprar las cosas que es más fácil encontrar en el exterior. Entonces ellos la traen súper rápido y pues súper seguro y no hay problemas de legalidad que, ay, no es que la importación no es así, que no sé qué, no, ellos ya tienen todo hecho pues para poder Ya traer tienen claro cómo es. lo que nosotros conocemos como pues para poder hacer los juegos de rol, que son los dados, los manuales, las miniaturas y pues todo lo que uno como geek metido en este cuento pues realmente está buscando. Sí, sí, Y sí, ellos sí. pues siempre ha sido pues una ayuda muy grande en cuanto a ese tema de encontrar cositas, los manuales que tú decías que pues podrían costar, que ya no están de libre acceso porque pues la edición se perdió o las nuevas ediciones y pues para poder probar esos nuevos sistemas. Correcto. El MasterChef nos ayuda con todo eso para que los contacten, busquen sus redes. Ujú. Igual, por ejemplo, Mm, que Oscar estaba buscando una cajita de dados y esas cosas, pues ahí Master Shop Por ejemplo, si entra en también contacto con ellos, pues sería o el la taller del machete. mapache. Exacto. Que el taller del mapache, me gustan las cositas porque son muy cucas y hay personas que realmente tienen su recelo en que toquen los dados o en que dicen, ay, no, es Sí, que usted está borrando los dados o cosas por el estilo. En cambio, esas torrecitas que tenía el taller del mapache, es fabuloso, sí. básicamente. Eh, bueno, seguimos con. Tenemos avisos parroquiales, Eso señor sí, Don porque, Luke. pues sí, ya que metí la cucharada con todo eso. Sí, 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 sí. ¿Qué otro aviso había? Bueno, ya está el sábado. Tenemos mañana, vamos a descansar, pues es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, pues pueden hacer su aseo, pueden ir a la sala, tal vez jugar una mesa. Y el sábado, pues tenemos, pues para que quieran escuchar, la mesa de Alejandro. El domingo tenemos algo. El domingo, déjame ver. Ah, sí. Domingo, domingo, domingo. El domingo tenemos programa que pues también está rotando ahí en el espacio El aviso. en el espacio de los avisos, que es un programa de Edria Normal. Vamos a poner también, si nos ayudan en el chat en colocar ahí el link. Ya voy, ya te colaboro. Y ese, pues ellos tienen un canal de lo paranormal, ya que tú hablabas pues de las mesas del mundo oscuro.
sí, sí. Y a mí pues me parece interesante el hecho de que ellos estén como formando esto, y el programa del domingo creo que va a tratar de cómo construir una mesa de terror. O sea, cómo realmente hacer que uno le dé miedo en una mesa de rol, uno interpretando un personaje, sea Eso es complejo. el típico grupo de muchachos que se van a una cabaña o que se van Eso suena tan a por el película campo. slasher. Exacto, cosas por el estilo. Y cómo crear una mesa de rol a partir de eso. Y pues de otros muchos elementos que pues vamos a tomar nuestro tiempo el domingo pues para ver realmente cómo se hace. Excelente. Entre otras cosas, ya lo colocaron, nos preguntan de qué es la mesa del sábado. Entonces no sé si Alejito contesta en el chat o nosotros Me- podemos decir, hacer el spoiler de una vez de qué es la mesa. Bueno, vamos a dejar ahí mientras. que lo digamos. Ah, ok, perfecto. Entonces, si no estoy mal, esa mesa es de D&D y creo que está en la quinta edición. Ok. Entonces, ese me parece que es como el de los sistemas que estuvo en su punto, en su mejor punto, que Sí, estuvo o sea, estructurado. ¿Y qué te parecen los personajes, las razas, los... a mí hay un detalle a mí con D&D y es que, pues como te contaba, la experiencia que tuve en un principio con Cuarta fue súper, pues no desastrosa, pero sí fue muy bien chocante. O sea, no me sentí incluido. Bueno, no me sentí tan, tan a gusto. Pero Ujú. ya jugando quinta, eso fue la panacea. O sea, el, te abre todo un universo que en cuarta, pues ciertamente vuelve y juega. Por el, supongo que es por el máster. Eh, no conocí, nunca vi que uno podía hacer tantas cosas o disfrutársela de esa manera. Pues que igual para disfrutarse esas cosas uno tiene que, como máster, combinar diferentes aspectos. O sea, no solo, digamos, el hecho de Sí, tener una voz o imitar acentos o hacer los efectos de sonido o tener, digamos, todos los mapas ya desarrollados, que pues todas esas pequeñas cositas ayudan. O el hecho de explotar, por ejemplo, las partes artísticas de las personas al crear de su los jugadores. personaje, al crear, digamos, el mundo, tener una perspectiva. Y ahí entra otra de las cosas que yo hablaba de la influencia, de que el rol pues ha influenciado muchas cosas y el rol también recibe influencias de otra cosa. Por ejemplo, en la parte inferior, ¿dónde está? Aquí, sí. En la parte inferior a este costado, ahí vemos una de las ilustraciones pues de la artista invitada para esta transmisión, que pues es Violeta Pizarnik, que también es ilustradora, es tatuadora, una artista pues integral, en la cual, digamos, ella, yo he visto que ha creado pues por ejemplo personajes en una mesa que estábamos juntos, y dibujó su personaje, lo dibujó en batalla, y eso pues también ayuda a crear y a darle fuerza a ese universo del rol. Sí, totalmente de acuerdo. Eso empuja, motiva, da gusto, o sea, da gusto. Digamos, uno como narrador, uno le gusta que los jugadores se involucren. Entonces, Sí. digamos, no sé si fue una cuestión mía ese día que jugué Calabozos en la Ujú. cuarta versión mía, o el juega, fue el narrador que no supo guiarme como jugador nuevo, porque también hay que un jugador viejo, perro viejo de rol, le llamamos en mi grupo, nuevo, completamente neonato en el tema. Ok. Entonces, es saber manejar estas cosas. Muchachos, porque no voy a hacer más spoilers el día de hoy. Pero sí, yo no sabría quién echarle la culpa. Al juego no, vuelve y juega. Yo nunca le echo la culpa al juego porque los juegos son creados con el amor del mundo como para decir que el juego es malo. Yo creo que fue una cuestión más de narrador, que Ok. me fue como muy mal. Pero sí, Quinta me ha enamorado, lo vuelve y juega. Yo no sabía que uno podía hacer tanto y que podía disfrutarse tanto. Ya sabes, la mesa del sábado va a ser de Dungeons Quinta.
entren, chismosen, a veces, si no estoy mal, permite que los, ¿cómo es? Los espectadores participen de alguna forma. Sí, Obviamente eso depende de Alejandro que está de máster en esa mesa. Y igual, si ustedes desean escuchar, pues ahí está, solo escriben, están pendientes, ya saben, el sábado la mesa, el domingo el live con Adrian, ¿correcto? y pues ahí vamos creando de a poquito y pues nos vamos inmiscuyendo pues en este universo. Mira que aquí Guillermo en el chat hace un comentario bien, bien curioso que dice que Calabozos cuarta edición, porque es una edición centrada en el combate y estrategia de campo. Digamos, tendría Ok, mucho sentido, porque como yo soy jugador de Mundo Oscuro está centrado en el storytelling, en la narración, en la ok. interpretación de tu personaje, no tanto en qué tiradas haces o cómo te mueves, sino hazlo. Quiero hacer tal cosa, hazlo, quiero convencerlo. Ok, ok. Sí, eso es lo que yo hablaba de muchos factores Ujú. que afectan el rol. Porque Sí, antes, señor. digamos, en las primeras ediciones todo dependía de los lances que hacía el máster y de la historia como llevaba y uno simplemente pues interactuaba diciendo, no, pues yo abro una puerta, no, pues yo lo golpeo con una espada y ahí partía. En cambio, esa evolución de que salieron juegos que eran más históricos, de que hay juegos que son más de combate, hay otros juegos que son de estrategia, propiamente pues de lo que venían siendo los wargames, entonces le da ese sazón. Sí, eso es cierto, eso le agrega cierto flow muy interesante al tema. Muchachos, también acuérdense que a través de la Taberna de Luke, si ustedes quieren narrar, si ustedes quieren aprender a jugar, si ustedes quieren o tienen una mesa, avísennos y unimos el máster que nos dijo que tenía una mesa con los muchachos que nos dijeron que querían jugar. Nosotros los ponemos en contacto y ya organizaríamos como, bueno, ustedes decidirían cómo juegan, pero podremos hacerles el contacto de yo quiero narrar tal cosa. Y si nos dicen, no, de pronto yo quiero aprender a jugar tal otro juego y es ese mismo, pues envíennos un mensaje, contáctenos a través de la taberna del logo, me contactan a través de mi perfil de mi leal, me chatean, mira, quiero aprender a jugar tal juego o quiero jugar rol, simplemente quiero jugar. Nosotros les buscamos un cupito en alguna mesa o nosotros mismos la armamos, solucionamos, pero se lo soluciona. Sí, sí, sí. No sé qué otras ideas tienes ya como para finalizar. No, creo que eso sería todo El- Aquí el- Leonardo el- nos está preguntando sí, que qué tan posible es hacer una mesa de rol virtual. muy fácil. ¿Confirmas, Pipe? ¿Es el próximo? No, va a ser No, después. para escuchar esa mesa de rol virtual es el sábado. Esa mesa de rol virtual es el sábado. Y El domingo va a haber tal vez una mesa pues para que ustedes ambienten en lo que sería una mesa virtual ya en el sí, canal de Edria Normal, que pues Alejandro va a dirigir esa mesa de terror para que sepan más o menos cómo es la mecánica y un poquito pues de las herramientas que se usan. Y y pronto, pronto, lo voy a decir ya con la voz de Luke, como tal aviso de parroquial último, sería a ver, en nuestro próximo programa hablaremos de los integrantes importantes de nuestras aventuras, quienes son los Dungeon Master, quienes son los amos de las mazmorras o también llamados Roll Master. Les hablaremos de su papel y de los recursos útiles que para los nuevos DMs podrán tener en las series y tendrán a su bien un beneficio para pues recrear todas estas aventuras. Y eso, o sea, esta interpretación yo creo que también es válida meterla en los juegos de rol. sí, eso es clave y es súper, súper, súper interesante. Uh -huh. Yo, digamos, dentro de los recursos, haciendo como un medio spoiler del próximo programa, uno de los recursos que yo más utilizo y que les pongo el reto a mis jugadores y los motivo es
si me hacen el personaje de un país, interpréteme el acento y le doy ventajas, por ejemplo. Ok. Chilenos, he tenido españoles, he tenido paisas. Oh, por Dios. Sí, Ha sido nosotros divertido. tuvimos una mesa que fue pues un one shot, o sea, una mesa única que fue esa mesa, lo que se desarrolló en esa mesa y pues parece que ahí acabó. Sí. Y hubo personajes bastante graciosos y pues como un poco tal vez salidos de situación, pero pues como lo rolearon, no sé si le gustó al máster o no, pero fue bastante entretenido. Sí, Y que también entonces, aquí, o sea, ¿ves? ese juego de interpretación es algo que también pues, nosotros vamos a abordar en una siguiente tertulia. Y lo mismo, las herramientas digitales también se tiene planeado para una próxima tertulia. Entonces, para que estaremos avisando así al final de cada programa, a ver, haciendo los spoilers correspondientes para los próximos programas. Ok, Comaroba nos dice que si narramos Hombre Lobo, masters que narran Hombre Lobo. Entonces, si existe más jugadores, si existe la opción del máster, mira, vamos a ver si organizamos una mesita, un one shot, una de Hombre Lobo, una por mesa de ejemplo, prueba. una mesa de prueba digital, se lograría. Quizás ese juego a mí también me gusta muchísimo. Ok, entonces yo Dale, listo. Bueno, muchachos, ya para finalizar, les recuerdo y les motivo siempre, 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 sigan jugando, sigan leyendo, curiosidad, sigan pendientes de la Taberna de Lux, vamos, estamos a su disposición y este espacio también es de ustedes. Entonces, cualquier idea de juego, cualquier motivación, idea que quieran hacer y que nosotros los podamos ayudar a hacer la realidad con el mayor de los gustos. Mi nombre es Mauro Leal, todo el mundo me conoce como Ryumi, me consiguen en redes como Mauro Ryumi Leal. Espero hayan disfrutado el tema de hoy, esta pequeña tertulia de rol y de la historia y de los orígenes, de cómo viene esto. Ya saben, el próximo programa, Dungeon Masters, cómo ser un buen Dungeon Master y no morir en el intento. Entonces, nada, muchachos, mil gracias por su compañía, muchas gracias a Guillermo, que nos fueron acompañando, por ahí a Marlon, vi a Guillermo, vi a Ángela, a Andrés Casas, Sarnik, a Carolina López, a Leonardo Andrade. Muchachos, mil gracias por su compañía. En nuestro canal de YouTube van a encontrar esta tertulia subida en un ratico, o mañana de pronto. Muchachos, muchas gracias. Buena noche y buenas roleadas.